Hola Michi Lovers, bienvenidas y bienvenidos a Terapia Génica con Michitech, el podcast donde hablaremos de cómo la biotecnología y los avances de la ciencia están cambiando el mundo y la medicina. Esta serie de podcasts forman parte de un trabajo divulgativo realizado por estudiantes. Yo soy Lucía. Y yo, Saba. En este primer episodio vamos a hablar de qué es la terapia génica, cómo hemos llegado hasta aquí, es decir, un poquito de su historia y algunas técnicas que se utilizan actualmente. También miraremos sus retos éticos y un panorama de sus posibles aplicaciones, que exploraremos en futuros capítulos, así que no dudes en suscribirte y estar atento a lo que se viene. Antes de hablar de terapia génica, recordemos dos ideas claves. 1. Somos células y el ADN que está en su núcleo contiene la información genética de lo que somos, escrita en 4 letras, A, T, C y G. Esa información se organiza en genes. 2. Los genes no actúan directamente, su producto son las proteínas que ejecutan casi todas las funciones del organismo, es decir, la digestión, contracciones musculares, defensa inmune, etc. Asimismo, el dogma de la biología molecular indica que el ADN pasa de ARN y este a proteínas. Asimismo, vamos a definir qué es una mutación, que es el cambio en la secuencia de ADN causado por un daño o un error. Cuando una mutación altera un gen, podemos tener una sobreexpresión, proteínas defectuosas o falta de proteínas, y todo esto puede dar lugar a una enfermedad. La terapia génica intenta precisamente revertir ese error genético. En lugar de tratar los síntomas, intenta reparar la causa en el propio ADN o ARN, modificando o corrigiendo estas mutaciones en los genes. El camino de la terapia génica es largo y fascinante. Comienza con hitos fundamentales. En la década de 1940 se estableció que el ADN era el material genético. Luego, en los años 60 y 70, la capacidad de manipular genes se volvió realidad gracias a las enzimas de restricción, ligasas, plásmidos y bacterias modificadas. Es decir, se establecieron las bases de la ingeniería genética. Durante los años 80 y 90 se inició la idea de que se podría introducir genes funcionales en células humanas para corregir defectos. En 1990 se llevó a cabo el primer ensayo terapéutico para la inmunodeficiencia por ADA-STID, una enfermedad genética rara y potencialmente mortal causada por una mutación en genes que codifican una enzima esencial para eliminar productos tóxicos del metabolismo de las células inmunitarias. Si esta falla, los compuestos tóxicos se acumulan en las células generando su muerte. Pero no es oro todo lo que reduce. La muerte de Jesse Helsinger en 1999 forzó a la comunidad científica a replantear la seguridad de estos. Vamos a hablar un poquito más en detalles de esta historia, ya que el caso de Jesse Helsinger es uno de los momentos más trascendentes y trágicos en la historia de la terapia génica moderna, porque marcó un punto de inflexión en la ética y regulación de las investigaciones biomédicas. Primero, ¿quién era Jesse Helsinger? Jesse era un joven estadounidense de 18 años con una enfermedad metabólica hereditaria llamada deficiencia de la ornitrina transcarbamilasa, OTC, que afecta al metabolismo del amoníaco. Su forma era leve y controlada con dieta y medicación. En 1999, Jesse se ofreció como voluntario en un ensayo de terapia génica experimental en la Universidad de Pensilvania. El objetivo del estudio era probar un vector adenoviral diseñado para introducir una copia funcional del gen OTC en el hígado, usando un adenovirus modificado no replicante. La terapia se administraba directamente en la arteria hepática, buscando demostrar seguridad y posible eficacia. Pocas horas después de recibir la infusión, Jesse sufrió una reacción inmunitaria sistémica masiva, fiebre alta, fallos multiorgánicos, hígado, riñones, pulmones, etc. y finalmente una muerte cerebral 4 días después. Se determinó que la causa fue una respuesta inmune aguda al vector adenoviral, que desencadenó una tormenta de citoquinas que, entre otras cosas, se encargan de la inflamación y tuvo un fallo hepático fulminante. El caso tuvo una enorme repercusión internacional, reveló graves fallos en el manejo ético y regulatorio del ensayo. La familia no había sido plenamente informada de muertes previas en animales ni de niveles elevados en amoníaco en otros pacientes. Hubo conflictos de interés financieros entre los investigadores y la empresa que desarrollaba el vector, y se detectaron deficiencias en la supervisión de la FDA y comités éticos. Tras su muerte, la FDA suspendió temporalmente numerosos ensayos de terapia génica en Estados Unidos. Se reforzaron las normas de bioseguridad, consentimiento informado y transparencia, y además el caso cambió la cultura científica. La terapia génica pasó de ser un entusiasmo desmedido a una etapa de prudencia y regulación más estricta. Es decir, fue un punto de inflexión ético, recordado en todos los programas de bioética y biomedicina moderna.
El caso de Jesse Helsinger simboliza tanto el potencial como los riesgos de la terapia génica. Su muerte no detuvo el campo, pero lo hizo madurar. Impulsó décadas de mejora en seguridad, transparencia y responsabilidad científica que hoy en día permiten que la terapia génica sea una realidad clínica más segura. Ahora, siguiendo con la línea cronológica, ya en los años 2000 empezaron a probarse terapias más allá del laboratorio. Por ejemplo, en China se aprobó Gendisin en 2003 para cáncer, luego Glivera en Europa en 2012 para el déficit de la lipoproteína lipasa, aunque con éxito limitado comercialmente. Avanzamos hacia la década de 2010 y 2020, donde se produjo la segunda ola de terapias génicas, en las que hubo mejoras en vectores virales, edición génica y precio elevado, pero resultados clínicos más visibles. Una revisión reciente explica cómo en 30 años la terapia génica pasó de ser una idea especulativa a una modalidad terapéutica viable. Hacia 2023-2025 vemos una auténtica expansión. Se están aprobando más productos, los ensayos se diversifican en tejidos, enfermedades comunes, no solo raras. Los costes bajan progresivamente y la manufactura se industrializa. Por ejemplo, en 2030 se estima que el ritmo de aprobación alcanzará entre 10 y 20 terapias génicas al año. Además, un artículo de 2025 que revisa tanto el pasado como el presente señalaba que se han aprobado decenas de productos que han cambiado los objetivos hacia enfermedades complejas, tejidos más difíciles y terapias combinadas. Para cerrar esta parte histórica, se ha pasado de la ciencia ficción a la teoría, al primer ensayo humano, al desastre de Jesse Helsinger, a los vectores virales mejorados, a la edición genética de precisión, hasta el escenario del año 2025, en el que la terapia génica se posiciona como una plataforma terapéutica muy interesante y prometedora. ¿Pero qué es exactamente la terapia génica? Pues para la European Medicine Agency, EMA, es un producto que contiene ácidos nucleicos recombinantes que se usa para recuperar, reemplazar o añadir o eliminar una secuencia génica. La Food and Drug Administration, FDA, añade que su efecto terapéutico depende de la transcripción y traducción del material transferido y o integración de este en el genoma, es decir, el conjunto de ADN que tiene un organismo. También distinguimos dos tipos importantes. La terapia génica somática, que se modifica el ADN en células somáticas del paciente, es decir, en células donde los cambios genéticos en el ADN no se transmiten a la descendencia, y la terapia génica germinal, donde se alteran las células reproductivas o embrionarias, es decir, los cambios sí se heredan. Actualmente, la ley, a nivel global, solo permite la terapia somática. En otras palabras, una definición divulgativa de la terapia génica sería que consiste en introducir, modificar o silenciar el material génico en células humanas para corregir una enfermedad. No se tratan solo los síntomas, sino la causa en el propio genoma. En clínica y desarrollo se usan diversas estrategias. La definición habla de técnicas de sustitución génica, silenciamiento, adición y edición génicas. Vamos a ampliar un poquito este tema. Comencemos con la sustitución. Esta consiste en añadir un gen sano que sustituye el que ya no funciona bien para que las células puedan producir las proteínas que necesitan correctamente. Luego está el silenciamiento de genes, también conocido como knockout, que es una técnica que elimina completa o parcialmente la expresión de los genes mutados para evitar que fabriquen proteínas defectuosas implicadas en una enfermedad. Asimismo, luego está la edición génica, que consiste en introducir genes extra en las células sin quitar los que ya están. Estos nuevos genes lo que hacen es funcionar como un refuerzo aportando proteínas o señales que ayudan a compensar alteraciones. Y por último vamos a ver qué es la edición génica, que permite reparar directamente los genes dentro del ADN, incluso corrigiendo un solo error en la letra del código genético. Esto se logra cortando el ADN en puntos exactos y reparándolo, generando así una modificación deseada. Actualmente, la edición génica ya no se limita a añadir un gen, sino a modificar el genoma con precisión quirúrgica, interrumpir genes, corregir mutaciones puntuales, insertar fragmentos específicos, editar el ARN. Y aunque no entremos en profundidad en vectores hoy, es importante recordar que esta edición requiere de un sistema de entrega, que puede ser viral o no viral, para transportar las herramientas al tejido diana al que va dirigido el tratamiento. Hoy existen terapias aprobadas, ejemplos como Luxturna para la retina, Zolgensma para la atrofia muscular espinal o Gemegix para la hemofilia B. Esto muestra que la terapia génica ya es una realidad clínica. Entre 2023 y 2024, además, se aprobó Exacel para la enfermedad de células falciformes y la beta-talasemia, demostrado que la edición de precisión alcanza la clínica.
Y este año se ha desarrollado tecnologías más seguras, se han abierto el abanico de investigación a más enfermedades y ha habido mejoras en las plataformas de producción. Pero también hay desafíos que mencionaremos más adelante. Vamos a mencionar algunas de las áreas donde la terapia génica se está utilizando, por ejemplo en la hematología o inmunología, como en la hemofilia, retina y oftalmología para, por ejemplo, enfermedades hereditarias de la visión, en neuromuscular para, por ejemplo, la atrofia muscular espinal o la distrofia de Duchenne, en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, en enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, terapias dirigidas al colesterol elevado o insuficiencia cardíaca, y en oncología para terapias génicas contra el cáncer. La terapia génica es un campo muy amplio, interesante e innovador, pero también con muchos retos éticos, incluyendo la accesibilidad. Las terapias pueden costar millones de euros, concretamente en España ronda entre los 700.000 y 2 millones de euros. Y como muchas veces se desarrollan para enfermedades raras, el Estado no lo asume, aumentando la brecha clínica entre las personas que se lo pueden permitir y las que no. También su mal uso. Se podría utilizar no solo para enfermedades, sino para otros fines más perversos como las mejoras genéticas, la creación de superhumanos, la elección de caracteres o los niños a la carta. Por último, el consentimiento e información. Es súper importante informar debidamente tanto a los pacientes como a los familiares, especialmente si los pacientes son niños o menores. En resumen, la promesa es enorme, pero debemos acompañarla de responsabilidad, transparencia, gobernanza ética, acceso equitativo y seguimiento riguroso. Esto ha sido una panorámica de la terapia génica, pero en próximos episodios de Terapia Génica con Michitech entraremos a fondo en otros temas súper importantes como los vectores virales. Gracias por habernos escuchado. No olvidéis seguirnos en otras redes sociales, sobre todo en Insta, @michitechumh, donde subimos más información sobre terapia génica, entrevistas a pie de calle y a profesionales y muchas otras curiosidades. Y recordad, la ciencia se explica mejor con Michis.